Listo, gracias. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a quienes están conectados y a quienes están aquí en el auditorio en el CIMNOR. Bueno, en esta ocasión vamos a tener la presentación de el doctor Jorge Alberto Sánchez Burgos. Él es colaborador de aquí del grupo de investigación desde hace varios años y ya habíamos tenido oportunidad de escucharlo. Estaba revisando en los seminarios anteriores, creo que en febrero, algo así, ¿no? Entonces, de cualquier forma, pues es un tema diferente, seguramente tiene para más temas, otros temas diferentes más. Entonces, voy a leer una breve semblanza académica del doctor. El doctor Jorge Alberto Sánchez Burgos es doctor en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Durango, profesor en el programa de Ciencias de los Alimentos del Instituto Tecnológico de Tepic y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Integra el cuerpo académico ITT-EPCA1 en Ciencia y Tecnología de Frutas y Hortalizas, con líneas de investigación en alimentos funcionales, nutracéuticos y conservación de productos agroindustriales. Cuenta con reconocimiento como profesor con perfil PRODEP de 2024 a 2027 y ha dirigido múltiples tesis de maestría y doctorado. Su trayectoria incluye biofuncionalización de nanopartículas, desarrollo de bionanocompósitos a partir de residuos agroindustriales y caracterización de nanocompósitos con efectos antimicrobianos. Ha publicado en revistas indexadas sobre nanopartículas como nanocarriers antibacterianos y actividades bioactivas de compuestos naturales, con más de 72 artículos, tanto de autor principal como colaborador. Tiene un H-index de 17 y 10 capítulos del libro. Entonces, pues bueno, sin más, muchas gracias, doctor. Aquí ya puedes ir moviéndole. ¿Perdón? Esto de aquí. Además, necesito nada más. Listo. Pues mira, si quieres de este lado, aquí le puedes mover también y para que la cámara te vea. Ajá, eso es lo que porque está de este lado. Está de ese lado. Ah, va, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ok, ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta sesión, es como un seminario. Ya es la segunda oportunidad que tengo de participar, pero también ya tenemos algo de años participando con el grupo del doctor César. Entonces, el día de hoy vengo a platicarles un poco sobre la trayectoria científica enfocado a impulsar innovaciones desde el punto de vista biomolecular, utilizando la nanotecnología, que es la parte en la cual me he desarrollado en los últimos años. Un servidor, Jorge Alberto Sánchez Burgos, vengo del Tecnológico de Tepic, en Nayarit, en el occidente de México, a unos 400 kilómetros de distancia, atravesando el mar, evidentemente, y les hablaré sobre principalmente por qué las biomoléculas fallan en ambientes reales. ¿Por qué las biomoléculas? Porque gran parte de este trabajo que hemos desarrollado a lo largo de más de 10 años corresponde a la identificación de biomoléculas que tienen un efecto que pudiéramos potencializar. Y es ahí donde utilizamos la parte de nanotecnología para poder incrementar la eficiencia biológica, pero también poderlo llevar a la aplicación. Y no es algo que surja de la noche a la mañana, sino involucra la participación de muchas personas, muchas visiones, pero sobre todo mucha pasión y paciencia. Esto nos lleva a crear el puente entre la ciencia básica y la aplicada y posteriormente llegar al famoso salto al mercado, que es donde muchas veces viene esta curva en donde podemos quedarnos atorados o quizás dar el brinco hacia adelante. Entonces, como muchos de ustedes ahorita están en formación, en su momento yo también estuve en formación, hace ya varios años, y a partir de ahí comienza a haber una cronología. Nosotros al dedicarnos al área de investigación comenzamos a tener un desarrollo que involucra pasar desde la ciencia básica y aplicada, pero pasando por diferentes etapas. Cuando nosotros comenzamos a hacer investigación, nos vamos a la cuestión muy básica. Identificamos una planta, conocemos aplicando este conocimiento etnobotánico, llegamos y nos dicen, ¿sabes qué? Conocemos esto que las personas utilizan
y les ayuda a sentirse bien o les ayuda a quitarse algún malestar, o hemos observado que algunos animales o organismos lo consumen y cambian su patrón de comportamiento. Es ahí donde comienza a surgir esta idea de algo tiene que podría ejercer un efecto interesante. ¿Qué? No lo sabemos, es una gran gama de posibilidades. Y es cuando comenzamos a tratar de identificar los compuestos reactivos. Hace 10 años, híjole, necesitábamos sentarnos a hacer infinidad de extracciones, separaciones y buscar y tratar de encontrar, hacer un aislamiento biodirigido quizás, siguiendo alguna evaluación biológica, antimicrobiano, antiinflamatorio y demás, y de repente nos encontrábamos que se perdía el efecto, y esto conlleva mucha parte base. Cuando ya identificamos y que las tecnologías en la actualidad nos permiten, mediante resonancia magnética, mediante infrarrojo y otras técnicas espectrales, poder elucidar los compuestos presentes, nos vamos acercando y haciendo mucho más fino el trabajo. Y es ahí donde comenzamos a trabajar en esta parte ingenieril. Ok, tengo una molécula que tiene cierta carga polar, que tiene ciertos grupos funcionales, por lo tanto no va a ser fácil que se combine en una molécula o en un acarreador, y comenzamos a hacer esta parte de identificar lo que se conoce como ese feeling químico, qué tanto pueden interactuar o cómo podemos hacer para que puedan interactuar sin afectarlo estructuralmente, es decir, sin que apliquemos síntesis química, lo que nos conllevaría a cambiarnos de rubro y ya no seguir en esta parte de química pura, que es a lo que me he dedicado, que sería la parte del desarrollo de nutracéuticos. Una vez que tenemos eso, esa aplicación de ingeniería, entonces nos pasamos a los enfoques nanotecnológicos, es decir, qué tamaño necesito, qué características debe llegar hacia el objetivo, cuándo se tiene que liberar, cuándo no se tiene que liberar, todos estos parámetros que involucran este enfoque nanotecnológico y también saber con qué lo vas a combinar. Una vez que hacemos todo esto, pues bueno, viene la parte cronológica, en donde estamos hablando que lo que les estoy aquí platicando inició principalmente en 2009-2010. Durango, un estado que lo consideran como el corazón de México, aunque un corazón que está del lado izquierdo, tiene una forma como de un corazón, es muy rico en bosques, es muy rico en coníferas y demás, pero sobre todo en lo que se conoce como encino blanco, encino rojo. Resulta que la población hace infusiones de las hojas de encino y se tratan por problemas gastrointestinales o se trataban problemas de inflamación en el estómago y demás. Y de ahí surgió esa idea, no mía, de quien era mi asesora en su momento, venía trabajando con ello, identificando primero el screening general, ver si tenía algunos grupos funcionales, ver si tenía efecto antiinflamatorio y demás, y comenzamos a trabajar sobre ello. Identificamos de manera general que tenían algunos efectos como antimicrobianos, antitopoisomerasa. Estamos hablando que eran aproximadamente 4 especies de encino con 2 diferentes extractos, acuoso y hexánico, entonces 4 por 2, estamos en 8. De esos 8 salieron aproximadamente 17 fracciones por cada una de esas. 17 por 8, multiplíquenlo. ¿Cuánto nos da? Mucho. Ya no me es fácil sacar las cuentas. Ok, todas esas fracciones las evalué, o todas esas fracciones las evaluamos, haciendo un aislamiento biodirigido. De esas fracciones todavía salieron otras subfracciones más, de tal manera que comenzamos a descubrir que sí había un efecto antioxidante, antimicrobiano, pero sobre todo comenzamos a ver este ensayo que tenía una actividad que se conoce como antitopoisomerasa. Las topoisomerasas son enzimas que se encargan del proceso de replicación de las células y en células, por ejemplo, cancerosas, está muy exacerbada esta expresión. Si tú encuentras algo que pueda inhibir esta sobreexpresión o inhiba este crecimiento, pues inhibes el desarrollo de las células cancerosas de manera muy general. Entonces, es un mecanismo con el cual podríamos llegar y generar algo que tuviera un efecto anticancerígeno. ¿Ok?
De esto encontramos y fuimos escarbando hasta que llegamos a encontrar un compuesto que se llama lupeol. Es un triterpeno y emocionados dijimos, oh, descubrimos algo nuevo. No, resulta que está en todos lados. Se nos vino un poco abajo la moral. Sin embargo, hubo algo muy interesante. Durante esta fase de obtención, involucraba que tuviéramos que usar solventes orgánicos, lo cual no nos podía permitir utilizarlo para modelos biológicos o llevarlo más adelante porque íbamos a traer remanentes de ese solvente. Ok, con el trabajo realizado previamente encontramos que había una manera mucho más fácil, utilizando solventes verdes. Mejoramos el proceso de extracción, lo hicimos eficiente y no tuvimos que estar haciendo compra del compuesto porque ya existía en estos proveedores químicos. Lo obtuvimos, lo validamos, vimos su pureza, 99% de pureza, igual que el que nos vendían, y el proceso de los miligramos que necesitábamos, en 3 días lo podíamos sacar, y el costo pasamos de gastar casi 20,000 pesos por 100 miligramos, solo gastábamos 300 pesos, porque teníamos ya la materia prima, y la materia prima eran kilos de hojas que habíamos hecho ya el extracto. Esto les estoy hablando que corresponde a los años entre 2009 a 2012. Todo ese trabajo. Llegamos al punto de que entonces nosotros queríamos desarrollar nanopartículas con PLGA. PLGA es el ácido activo poliglítico. Es un polímero que se utiliza mucho en farmacia para la liberación de compuestos. Tiene diferentes relaciones. 50-50, 65-35, 70-30. Son las combinaciones que hay. ¿Qué es lo que hace? Que pueda degradarse más rápido o menos rápido en condiciones ácidas o en condiciones neutras. Este trabajo que salió aquí correspondió a evaluar entre todas esas relaciones y diferentes proporciones de lupeol, tratar de encontrar cuál era la combinación ideal para que se liberara a 4 horas en un medio neutro y que fueran de tamaño menor a 300 nanómetros, suficiente para poder hacer el efecto que nosotros buscábamos en líneas celulares. Ok, en ese intervalo nosotros logramos desarrollar eso y hasta ahí todo parecía muy bien. Sin embargo, como muchos de nosotros, viene esa etapa en la cual ya te tienes que desarrollar como investigador o como empresario, lo que tú quieras hacer. Terminas tu proceso, ¿no? Y es cuando comienza a ver esta etapa de, ¿y ahora qué hacemos? Si ya hicimos las nanopartículas de lupeol, ya están. ¿Qué más le podemos hacer? ¿Podemos aplicarlo? Había un problema en estas. Y es que si queríamos incrementar la concentración de lupeol, pensando en que pudiera ser efectivo, necesitábamos meter otro acarreador. Nos regresamos a la parte básica y comenzamos a analizar que la mangiferina, que está presente en las cáscaras de mango, es una lactona sesquiterpénica llena de grupos OH, muy buen antioxidante, muy poco soluble en agua, pero considerando esa gran gama de OH que tiene alrededor, resulta que junto con el PLGA abrazaba al lupeol. Le decía, vente hermano mío, te llevo, te acarreo, te protejo. Entonces descubrimos, podemos combinar 2 moléculas. Lupeol sí es soluble en solventes orgánicos, mangiferina no, pero sí en etanol. Los dos son, uno es polar y el otro no se llevan. Pero encontramos el punto intermedio en el que sí se pueden llevar. Y trabajamos en lo que se conoce como la funcionalización. Usamos a la mangiferina como agente que lo atrajera para que el PLGA nos ayudara a poderlo acarrear. Y de ahí comenzamos a trabajar con esta misma combinación con otros compuestos presentes en la chirimoya, que es como un tipo de anona que se da mucho también en Nayarit y que tiene presente unos compuestos que se conocen como entaurenos. Un poco parecidos al lupeol, pero
no tan amigables. Sin embargo, nosotros, como ya traíamos este trabajo desde antes, continuamos trabajando sobre la funcionalización. Después vimos que la mangiferina, si la cortábamos, dejábamos la parte que se conoce como noratiriol, quitamos la parte de la glucosa que tiene, y resulta que el noratiriol es un compuesto que tiene un efecto antiproliferativo muy fuerte, muy bueno, y de hecho es mucho más potente que la mangiferina. En un estudio con una alumna que teníamos de maestría, descubrimos que algunas bacterias la podían aprovechar esta parte del azúcar y dejarnos el noratiriol, porque para ellos no les servía. Esa es una parte que nos quedamos ahí pendientes de desarrollar, pero comenzamos nosotros a trabajar nuevamente con estas nanopartículas, agregando ahora una molécula inorgánica, porque queríamos incrementar esa efectividad. Enfocado siempre a este efecto antiproliferativo. Nuestro target siempre se mantenía en ese efecto antiproliferativo, vía topoisomerasas. Comenzamos a trabajar sobre topoisomerasas, lo mantuvimos, y resultó ser que lo mejor que teníamos era la funcionalización con el upeol y la mangiferina. Y así comenzamos a trabajar. Después de ello, aprendimos a hacer mejores funcionalizaciones y comenzamos a desarrollar ahora lo que se conoce como biocompósitos, que fue la charla que les di la vez anterior. Pero como esto ya llevamos varios años trabajando, nosotros comenzamos a analizar, ok, ¿por qué estos compuestos son interesantes? Y de manera general nosotros hicimos como una matriz diagnóstica en donde si nosotros tenemos a las moléculas solas, y muchos de ustedes lo habrán escuchado por diferentes medios, se pueden degradar rápidamente, el pH los puede alterar o la temperatura los puede modificar, además de que siempre hay una muy baja absorción sistémica y si nosotros lo colocamos en algún acarreador, pues de repente se libera así, como si tú agregaras un polvo para preparar una bebida y rápidamente se dispersa. Pero que cuando nosotros agregamos un polímero como PLGA, entonces mantenemos la estructura, mantenemos la actividad, pero a su vez hacemos que la liberación sea lenta. Esto nos llevó entonces a continuar con PLGA, continuamos con la mangiferina del upeol, afinamos el proceso, seguimos trabajando y ahora, ya que nosotros teníamos como esta cadena de pasos que debíamos seguir, nosotros consideramos primero, era muy importante tener las moléculas libres, no significa que no sea viable o práctico tener una mezcla de compuestos, pero una mezcla de compuestos siempre se vuelve como que muy complejo encontrar quién tiene la culpa. Me hizo muy bien una infusión de manzanilla al estómago. ¿Cuántos compuestos trae? N cantidad de compuestos. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a trabajar con esta extracción fitoquímica de Quercus, y también trabajamos en su momento con otra planta que se llama Ardisia compresa, de la cual llegamos hasta el punto de obtener una patente, nosotros vimos que sí, al tener las moléculas libres es más factible desarrollar nanopartículas, ya sea inorgánicas o orgánicas, protegiendo esos principios activos, y eso facilita la inclusión en otras matrices para generar, por ejemplo, biocompuestos. Comenzamos a trabajar en esto que sería como que tener como un Lego, tenemos la molécula, tenemos el acarreador, tenemos las otras moléculas, comenzamos a armarlo, ok, va para nuestro objetivo que era, nuevamente, antiproliferativo, antitopoisomerasa y antiinflamatorio, porque las dos moléculas inicialmente mantenían ese efecto y queríamos preservarlo, porque van, de alguna manera, irían concatenados en cuanto al efecto que sería anticancerígeno. Esto nos llevó a que identificáramos potenciales efectos, sobre todo obteniendo compuestos a partir de extractos subutilizados. ¿Por qué menciono esto? Todos nosotros hemos comido mango alguna vez en nuestra vida, o nos encanta, ¿cierto? Pero nadie de nosotros se come la cáscara, ¿cierto? A menos de que sea alguna variedad que digas que la cáscara es muy delgadita, pero normalmente no la consumimos.
Ok, en esta cáscara resulta que hay compuestos de interés, como la mangiferina. Si nosotros ya teníamos desarrollado un proceso y ya utilizábamos tecnologías como la extracción asistida por ultrasonido, facilitábamos la obtención de estos compuestos. Entonces, si los obtenemos así, los podemos después utilizar o purificar para poder desarrollar nuestros materiales de interés. Por lo tanto, comenzamos a hacer como que esta gama de posibilidades. Comenzamos a utilizar el término de funcionalización, que inicialmente era para proteínas. Tomamos ese concepto y desde el punto de vista químico dijimos, estamos haciendo esto, funcionalizando. De ahí, nosotros llegamos que con este desarrollo que estábamos realizando, estos nanosistemas que ya habíamos desarrollado, lupeol, mangiferina, con partículas de óxido de zinc, que en algunos momentos nos salió tóxico y por lo tanto lo quitamos, podíamos incrementar la actividad antimicrobiana, pero sobre todo mejorarlos mediante vehículos híbridos, en donde combinamos PLGA, después comenzamos a trabajar con un poco con quitosano, y al final, aunque ahorita quitosano lo hemos dejado un poquito de lado, comenzamos a desarrollar estos. Nuevamente compramos más Legos, vamos a decirlo de esa manera, y comenzamos a hacer nuevos ensamblajes. Conocemos cada uno de ellos y sabemos, ok, porque tiene más OHs, lo analizamos in silico un poco, vemos la parte estructural, elucidación química, ok, vamos a combinarlo. Lo que ahora se facilita con estos dockings moleculares, que ya hay maquinaria en línea para poderlo hacer y haces todo este diseño. Ok, nosotros lo hicimos primero por un lado a nivel laboratorio, pero también lo validamos en la parte in silico para llevar estos dos trabajos. Esto conllevó a que comenzáramos a mejorar estas nanopartículas, en donde mediante microscopía electrónica de barrido nosotros podíamos llegar a tener esta característica morfológica. Esta es solo una imagen de muchas que tuvimos que sacar, muchas fotografías tratando de hacer más eficiente, sobre todo el tamaño, y que pudiéramos nosotros identificar las bandas en infrarrojo, características para decir, ok, se sigue manteniendo el compuesto, sigue manteniendo el grupo funcional y por lo tanto sigue teniendo la actividad. Caracterizaciones estructurales, validación en laboratorio. Caracterización estructural, validación en laboratorio. Caracterización estructural, validación en laboratorio. ¿Cuántas veces? Lo necesario para ir avanzando. Esto nos llevó a que nosotros fuéramos mejorando la liberación del compuesto y que a su vez requiriéramos menos cantidad del compuesto para tener el efecto que nosotros esperábamos, siempre combinándolo comparándolo contra un control positivo. En este caso era el etoposide, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Entonces, utilizando modelos matemáticos, fuimos prediciendo cómo se iba comportando, y lo cual nos permitió llegar al punto en donde inicialmente hicimos una emulsión de mangiferina con lupeol, en donde estaban las nanopartículas. Años después lo llegamos a evaluar en lo que se conoce como citometría de flujo, y llegamos a descubrir que TF15, que sería el tratamiento funcionalizado que tiene lupeol con mangiferina, generaba una apoptosis temprana en líneas celulares, BAS2B, GEP2, si más no. Le faltó polímero, pero se cayó. ¿Estás bien? Se desprendió la placa de ahí arriba. Bueno, eso era para que despertaran, era un truco en realidad. ¿De qué les estaba hablando? ¿Quién sabe? De los targets, de lupeol, mangiferina. ¿Se les quedaron en la mente lupeol, mangiferina? Ok, acuérdense de ellos, porque quizás en algunos años lo vayan a escuchar. Cuando lo escuchen, se van a acordar de mí. Ok, nos fuimos a citometría de flujo. Ojo, ya nos fuimos a algo más especializado, citometría de flujo. ¿Han escuchado hablar sobre esta técnica? ¿Sí? Que literalmente lo que hacen es
al ser citometría del flujo, lo que hacen es, de manera muy general, es hacer pasar un montón de células a través de un tubo en donde se va a incidir un haz de luz. Entonces, el haz de luz que se genera va en función de ciertos marcadores que tú quieras identificar. Tienes que ponerle como una etiqueta o como un colorante, digamos, para que lo puedas identificar. Y lo que tú ves es la densidad de cuántos de estos marcadores, si es necrosis, se pega a una parte que te indica eso de necrosis, y tú ves esta densidad en número de células. Esto te permite identificar en un cóctel de células cuántas de ellas tienen apoptosis, cuántas de ellas están bien o cuántas de ellas tienen necrosis. Hablando desde el punto de vista de las células, cuando hablamos de apoptosis es una muerte celular programada. Yo célula identifico, mi vecina está mal, o yo célula, estoy mal, tengo un daño en el ADN, me voy a morir. Nos vemos, bye. Me programo para morir. Necrosis es, se muere. No sabemos cómo se murió. Pasan muchos procesos, pero no es controlado. En control, en el manejo de líneas celulares o el tratamiento contra el cáncer, tú no quieres que surja una necrosis, tú quieres que haya una apoptosis, que tú programes, tu célula eres cancerosa, tú te vas a morir. Sí, gracias, muy bien. Soy mala, me voy a morir. No quieres que se mueran las otras. Entonces descubrimos que generaba una apoptosis interesante. El doctor Fabián Ransura Carbona fue un estudiante de maestría que en su momento se volvió estudiante de doctorado, y con él fue que fuimos haciendo todo esto. La historia que les estoy platicando fue lo que hicimos a lo largo de 6 años. Entonces, de manera general, ¿a qué punto llegamos? Que las nanopartículas de PLGA cargadas a magnetina y lo peor, que serían las funcionalizadas, identificamos que no tenía toxicidad contra líneas celulares, que tenía actividad antiproliferativa. Descubrimos que era inhibición topoisomerasa 2, era biocompatible en células no cancerosas, es decir, no mataba las células buenas, pero sí mataba las células malas. Vimos que evaluamos contra estas líneas celulares, la parte es citotoxicidad, y él mismo dijo, ok, hay una técnica en donde yo me puedo obtener un pellet de células de sangre para ver si genera hemólisis o no. Es una técnica validada. Ok, él fue el primero que se lo hizo. Yo también fui parte del experimento y descubrimos que no tenía actividad hemolítica. Es decir, si entraba en la sangre, no iba a dañar las células de la sangre. Por lo tanto, dijimos, es muy interesante, continuemos trabajando sobre ello. Estamos hablando de 2023, cuando esto inició en 2016. ¿Cuántos años pasaron? 7. Hasta este punto habíamos llegado aquí. Entonces, resulta que, si se alcanzan a ver un poquito, comenzamos a trabajar como parte de un entrenamiento, comenzamos a trabajar con una línea celular de leucemia THP1. Era parte del entrenamiento de la siguiente estudiante, pues para cuestiones moleculares, ¿no? Observamos que nuestras nanopartículas, que serían estas de aquí, al compararlas con el etopóside, que es el control, si bien el control genera apoptosis, lo cual es lo que se espera, nuestro compuesto, nuestras nanopartículas generaban un efecto, digamos, al 50% en comparación del etopóside. Y se mantenía a las 48 horas. 72 horas ya hace mucho tiempo, pero observemos en este en particular 48 horas. El etopóside, que es el control positivo, el efecto que tiene y en dónde está nuestro tratamiento, que era el interesante. Resulta que lo generaba al 50%. Por un momento fue frustración y dijimos, híjole, no, es que no alcanza a ser lo suficientemente potente como el compuesto validado. Ok. Sentándonos a revisar cálculos, 1 miligramo por mililitro de compuesto puro, 0.5, 0.3 microgramos por mililitro. Se nos prendieron las luces, dijimos, tenemos muy baja concentración y tenemos un efecto al 50%. Pero dijimos, ¿y qué pasa con la necrosis? Siempre válidas apoptosis y necrosis. Puede ser muy buena en apoptosis, pero si te genera necrosis, no nos va a servir de nada.
Resulta que el etopósite arrasa parejo. Hace muchos años en un congreso un investigador hablaba sobre una planta, unos extractos de una planta de Kalanchoe, si mal no recuerdo, y evaluaron diferentes extractos. Esa anécdota porque él decía, era muy bueno para el cáncer, ese extracto. Dijimos, ¿por qué? Porque la persona con cáncer desafortunadamente fallecía. O sea, era muy citotóxico. Demasiado malo. Justo el etopóside hace eso. Es muy bueno, pero arrasa con todo lo que se encuentre. Y comenzamos a observar este comportamiento. Mientras el etopóside sí nos genera necrosis, el lupeol solo nos genera, cuando mucho, un 10%. Cuando mucho. Y aquí en este punto, reformulamos y sacamos los cálculos y teníamos de concentración de lupeol y mangiferina, nos quedamos en concentraciones de picogramos. 1 por 10 a la menos 9. O sea, bajísimos. En estudios anteriores habíamos visto que si aumentamos la concentración de lupeol, el lupeol es tan amigo de todos que se queda, no se va. A largo plazo podría ser quizás citotóxico, porque se queda almacenado. Entonces, no podíamos incrementar la concentración, pero resulta que la mangiferina nos estaba ayudando con ello. Entonces, nos quedamos con este tratamiento, en donde dijimos, ok, sí funciona con esta línea celular, THP1. THP1 es un tipo de cáncer de leucemia. Lo que inicialmente se convirtió como un entrenamiento, se volvió en una serendipia. Dijimos, es interesante. Entonces, hicimos análisis de enriquecimiento de genes, que es como una técnica de stain sílico para ver si de manera general cómo podría interactuar, y sí nos acercamos precisamente a que podría estar asociado a leucemia. Por lo tanto, comenzamos a observar que hay una potencial aplicación hacia leucemia. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ya tenemos las nanopartículas diseñadas, check. Puede tener uso en el tratamiento de leucemia, es lo que necesitamos ver. Impacto de la funcionalización, ya lo tenemos hecho. Ya tenemos el polvo con las nanopartículas, a la concentración, a las condiciones de obtención, el mantenimiento, o sea, que esté estructuralmente estable, la bioactividad selectiva. Ahora tenemos que evaluarlo contra diferentes líneas de estas de leucemia, que es la siguiente etapa. Si alguna vez han escuchado hablar del término nivel de desarrollo tecnológico o TRL, ¿alguna vez lo han escuchado? Okay. Va desde el 1 hasta el 12, si mal no recuerdo. El 1-2 es como esta investigación básica. Ya lo hicimos. El 3 es cuando comienzas a tener ya el prototipo y empiezas a evaluar diferentes escenarios. Ya lo tenemos. El 4 es cuando comienzas a observar en específico si se mantiene a lo largo del tiempo. Ya estamos ahí. Resulta que, sin darnos cuenta, tuvimos un desarrollo tecnológico en donde pasamos de nivel 1 a nivel 4. Pero estamos hablando de más de 10 años de investigación, pero siendo continuos, dijimos, ok, tenemos que dar el siguiente paso, pasar del nivel 4 a 5, o de 4 o brincarnos hasta el 6, lo que involucra mucho trabajo, proteger ya esta parte del desarrollo, proteger la aplicación, y es a lo que teníamos que nosotros llegar. En mi haber, logramos desarrollar 2 patentes que están otorgadas cuando estábamos en el proceso de maestría, y durante este tiempo también he recibido capacitación en relación con temas de propiedad intelectual, desarrollo de patentes. Entonces, lo fuimos haciendo, toda esta información que obteníamos o que la fuimos aplicando para este desarrollo. Si se dieron cuenta, en la última parte de esta cronología de desarrollo, hablaba de que comenzamos a trabajar en estos biocompósitos. Cuando iniciamos en 2000, como anécdota, en 2019, en una charla que tuvimos con el doctor César Cardona, se planteó un proyecto y se sometió.
a estas convocatorias de la entonces CONACYT. Pasó 2019, 2020, nunca nos dijeron nada. 2021, si mal no recuerdo, nos dijeron, oigan, siempre sí. Haciendo revisión dijimos, ¿qué dije, qué planteé, qué propuse hace 3 años? No me acuerdo. Pero, conforme vimos, diseño de compósitos, ¿qué habíamos dicho? Esto. Para ello necesitabas a alguien que tuviera el mismo nivel de inquietud de decir, afrontar un reto, de hacer algo que no habíamos hecho. Lo tuvimos y comenzamos ese proceso, diseñar biocompósitos. Diseñamos biocompósitos elaborados con oligosacáridos de alginato obtenidos mediante una reacción con una alginatoliasa. Establecimos las condiciones ideales para detener el proceso. Agregábamos cloruro de bario para poder detener la reacción, y este cloruro de bario en condiciones de pH podía interactuar con celulosa microcristalina para formar un puente, una interacción electrostática que nos permitiera poder inmovilizar endolicinas, en este caso LISPA21, que pudiera mantener su efectividad a lo largo del tiempo, incluso en condiciones adversas. De manera muy general, en ese punto comenzamos a trabajar con la inmovilización de endolicinas, lo evaluamos contra patógenos, y es el camino que comenzamos a trabajar, porque resulta que estos compósitos, en un artículo que acaba de salir hace unas semanas, que era parte de este diseño, resulta que este biocompósito que diseñamos, en presencia de bacterias, tanto benéficas como patógenas, no hace nada. Es inerte. Pero lo que tú le pongas, te lo va a proteger. Es como si fuera una capa protectora. Tú le dices, oye, protégeme a esta lispa. Ok, la abrazo, la cuido. Es como si fuera en esta película de Doctor Strange, en donde la capa lo protege. Hagan de cuenta que hicimos esto. Este biocompósito se vuelve como esta capa, que lo va a proteger de cualquier cosa. Pero evidentemente tuvimos que hacer muchas validaciones a nivel laboratorio, estructural, y hoy en día tenemos este polvo, que es el siguiente proyecto con el cual vamos a estar trabajando de desarrollo. Pero como no teníamos más referentes y esta combinación de este modelo nos estaba funcionando, pues evidentemente tenemos que trabajarlo y proteger. Entonces, a lo largo de estos años también encontramos que había otros compuestos interesantes en nuestro entorno. ¿Alguno de ustedes conoce el guamuchi? ¿O lo han escuchado hablar? ¿Lo han consumido? ¿No? ¿No lo ubican? Bueno, si cruzan el océano, ¿vale? Son unas vainitas que tiene es pariente de los frijoles, tiene una textura esponjosa, sabe raro, pero sobre todo generan problemas de flatulencias cuando lo consumen las personas. Resulta que en las semillas tiene compuestos que pueden ejercer un efecto antiinflamatorio. Y estos se incrementan sobre todo cuando se da el proceso de maduración, es decir, cuando la semilla, este fruto, el guamuchil, si se moja, recibe una señal que indica que ya tiene que germinar, entonces se comienza a descomponer rápidamente. Es muy alto en proteínas, pero estos compuestos se incrementan cuando se da el proceso de maduración. Si nosotros obtenemos estos compuestos, muchos de ellos tienen un efecto antiinflamatorio. A la par de lo que veníamos desarrollando en ese tiempo, comenzamos a trabajar sobre ello. Entonces, eso nos llevó a un punto que para este año tenemos que trabajar en la patente que está relacionada con las nanopartículas de lupeol con mangiferina en función de esta aplicación que ya hemos visto para el tratamiento de leucemia. Estamos trabajando con la patente relacionada con los diseños de biocompositos, celulosa alginato, pero no trabajando la patente desde el punto de vista de solo tener, lucir y decir, tengo una patente. No. En el sistema tecnológico hay eventos que se denominan como Innovatec, en donde te permiten desarrollar proyectos y acercarte a actores principales que puedan llevar al mercado tu producto
y estamos trabajando sobre ellos. Es decir, buscando esta vinculación de salir del lugar de nuestro laboratorio e irnos a aplicarlo. Evidentemente involucra toda la parte de COFEPRIS, cumplir con los estándares y eso, todo ese bagaje brochure que le llaman, ya lo hemos venido desarrollando, ya lo tenemos armado. Entonces, lo que les decía, tenemos que pasar del nivel TR4 a 6, en el caso de la mangiferina con lupeol, y en este, pues igual y todavía estamos en el 3 para pasar al 4. A lo largo de estos años hemos venido trabajando sobre ello. Y esto que les comento del guamuchi nos ha llevado a... no sé. Ahorita tuvieron una animación. Sí, era una animación. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Nos lleva a esto. Amatudol es un gel antiinflamatorio en SRB obtenido, enriquecido con extracto de semilla de guamuchi, que tiene compuestos que generan este efecto. Y también tiene un efecto angiogénico, y es un producto que estamos a punto de sacar. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Nos falta solo que COFEPRIS nos valide. Pasamos de la investigación básica a la aplicada. Y todo porque a veces las cuestiones que te pasan en la vida te conllevan a que te surjan ideas. Hace 2 años tuve un problema de una rotura del tendón de Aquiles, casi rotura total. Eso conllevó que tuviera problemas de inflamación y demás, y dolor. Entonces, para mitigar el dolor, me acordé que años atrás habíamos visto que la semilla de guamuchil, probando la harina, generaba como un entumecimiento. Dado que ya sabíamos cómo hacer emulsiones, cómo sabíamos cómo hacer geles, sabíamos cómo identificar compuestos, sabíamos cómo aislar, ok, dijimos, dije, necesito algo que me ayude a mí a sentirme bien. Y desarrollamos Amatudol. Amatudol es ese gel que nosotros esperamos que pueda hacer ese efecto. Prototipo. Obviamente este trabajo no es solo mío, no soy yo el que lo hizo. Es parte del trabajo de quien ahora es el doctor Fabián Rasura Carbona, el doctor Abraham Siris Martínez Olivio, el doctor Carlos Eduardo Camacho González, que colaboró con el doctor, Gladys América Prado Guzmán, Francisco Javier Montaño López, Betsy Giselle Rubalcaba Díaz, Manuel Alejandro Velasco, Diana Carolina Márquez Dueñas, actualmente Mesli, y quien acaba de llegar, Amy. Amy fue esa parte del último paso de decir, doctor, tenemos que llevar esto más allá. Y llegamos a ese gel. Ella es de licenciatura, ahora ya está en maestría y vamos sobre la aplicación de eso. Evidentemente tampoco es trabajo de una sola persona, sino de colaboración de muchos investigadores inquietos. Uno de ellos, con el que llevo años colaborando, y que la colaboración surgió porque un amigo en común lo invitó a que formara parte de ese comité y nos reunimos en un café a tomar café y unos biscuits. No me gustan los biscuits, les soy sincero. No me gustan, pero me gusta el café. Pero a él le llamó la atención la parte de decir funcionalizar porque él es experto en nanomateriales. Y dijo, oye, ¿podemos hacer colaboración? Y sí, claro. Estoy hablando de 2016-17. A la fecha, seguimos colaborando. Con el doctor igual, comenzamos a trabajar en 2000, no recuerdo. Desde el capítulo, creo que lo primero antes del proyecto. Trabajamos primero con un capítulo del libro. Siempre las colaboraciones se dan. Lo más cercano siempre a veces, ok, trabajamos en un capítulo del libro, vamos viendo si hacemos match intelectual o no. Una amiga incluso cuando ella era estudiante de licenciatura, mi mentora, bueno, mi asesora de tesis, mi mentor no lo puse aquí, otro doctor que también fue parte de mi comité, pero sobre todo siempre contando con el apoyo de la institución.
estos trabajos, estos desarrollos que hemos llevado hasta la fecha han conllevado colaboraciones con ellos. Y, como les mencionaba, parte de estos estudiantes que estamos hablando aquí. Cuando ellos se apasionan por algo, se logran muchas cosas. Y si uno es apasionado también, pues bueno, se alcanzan estas metas. Y no quiero dejar de lado lo siguiente. No es malo hacer ciencia, es fascinante. La ciencia básica la necesitamos, pero también a veces nos hemos topado con que, por ejemplo, a Matudol, alguien me decía, una muy buena compañera me decía, oye, tenemos que analizarle más cosas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Y dijimos, ok, pero tiene este efecto. Sí, pero necesitamos saber esto otro. Pues sí, pero ya estamos en el punto en el cumplimos con un enfoque, cumplimos con una normativa, con una reglamentación. ¿Por qué no dar el salto? Si ya lo tenemos la infraestructura, que es precisamente la NAEPI, ya la tenemos ahí. Y esto que les mencionaba de 2026 de sacar a Matudol es que Matudol sea nuestro primer desarrollo de base tecnológica que tenga su sede aquí, en este laboratorio, a partir de la investigación que desarrollamos. ¿Que vaya a tener éxito? Yo pienso que sí. ¿Competencia? Sí, siempre va a haber. Pero tenemos que dar el salto. Con todo ese conocimiento que tenemos, con todo lo que hemos desarrollado, es avanzar. No significa que no podamos usarlo en otras cosas. Otro trabajo que estamos desarrollando precisamente con eso es que cuando hay una vascularización, lo que hace es que se disminuye. Observamos ese efecto. Ok, el siguiente enfoque que estamos viendo de aplicación es ver quién es el responsable y a lo mejor sacar una línea alterna. Entonces, trabajo tenemos, enfoque tenemos, aplicación la encontramos. ¿Que podamos seguirle escarbando? Sí, podemos seguirle escarbando. Pero por alguna razón los tiempos han estado cambiando y ahora tenemos que enfocarnos a que los estudiantes o quienes trabajemos en esto desarrollemos cosas que puedan caminar por sí solas. Mi enfoque con esta nueva generación de estudiantes es que lo que trabajemos sea el inicio de lo que ellos van a desarrollar ya de manera profesional, como empresarios, como emprendedores o como alguien que tenga su marca personal. Esto es lo que les quería yo venir a platicar. Espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, el enfoque de Amatudol, para cerrar, es que desarrollamos un gel que, de acuerdo al Canva que diseñamos, como modelo de negocio, ¿qué era lo que queríamos que fuera diferente? Hicimos un análisis y dijimos, todos los geles que son antiinflamatorios o para el dolor, huelen a algo. Ok, diseñamos un gel que no huela a nada. Y eso es lo que desarrollamos, que no huela a nada porque te haga efecto. Y amatudol es una palabra cora que significa ama, amatú, adiós, adiós significa tudol, pues tu dolor, adiós al dolor. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, tenemos tiempo para unas preguntas. Tenemos para el doctor, ya sea aquí o en el chat virtual. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Una conferencia muy interesante. Y estoy de acuerdo con usted que decía su compañera que de programas positivos. Sí, programas positivos, pero fíjense, las farmacéuticas que se buscan antes de controlar en Estados Unidos y todo, Ajá. ellas sacan todo y después tú ves toda la lista de doctorados que pagan al final, pero el medicamento está en el mercado y la gente lo utiliza, al final probablemente no mata a nadie, pues simplemente dan la advertencia, pero si ya saben que funciona, no toca esperar. Ajá. Eso está muy bien, me parece eso, es el tipo de relación tenemos que hacerlo porque también la competencia grande de tener mucho más dinero y puede sacar un producto similar y junto con la otra promoción que le dé y lo que en todas partes, entonces se va a estar por encima. O sea que la prisa también. Sí, sí, precisamente en esto de la prisa, en un evento que estuvimos el año pasado, esto de Innovatec, el enfoque de estos proyectos, en función a lo que me comentas, es de que tú llegues a un punto en el que te asocies con alguien para sacarlo a la venta.
Estamos en ese punto, pero uno de los principales problemas que teníamos era, ok, como no es una materia prima que esté cotizada, o sea, es una materia prima que no había mercado, ¿no? Ok, entonces hicimos el enlace y dijimos, ok, tu productor, tú tienes esto, te voy a comprar esta parte de semilla. Antes nos la regalaban. Hoy nos dijeron, ¿sabes qué? Te cuesta 500 pesos si la quieres. Te compro la fruta en lugar de la semilla, ¿no? Desarrollamos otro proceso alterno en donde a este guamuchi, esto que lo tenemos, le quitamos esa parte que te genere los gases. Ahí en el laboratorio. Entonces tenemos ese desarrollo y dijimos, ok, vamos a comprarte todo, nosotros sacamos esto por un lado como un alimento, como un snack saludable, y por el otro lado nosotros aprovechamos la semilla. Nuevamente, revisando toda la cuestión legal y de enfoque, el fitofármaco sigue un caminito un poquito más alterno, que es menos sinuoso o menos complicado. Dos, al ser de acción tópica, no involucra otras pruebas. Que si me lo ingiriera sería otro show y de entrada no podría pasar, porque parte de los compuestos que están ahí sí podrían ser tóxicos si los consumimos. Caso contrario a Mangiferin y Lupeol, que esos no generarían ese problema, pero porque, nuevamente reitero, ya están solitos. Y acá tenemos una combinación. Sabemos qué concentración tenemos de cada uno de ellos, en el caso del gel. Pero decirlo, me lo tomo para que haga el efecto, sería más complicado. Pero sí, es eso. ¿Alguien más? O sea, preguntarte, ahorita que mencionas esto de la regulación, o sea, que entiendo que es más complicado si fuera algo intravenoso, si fuera algo líquido, pero aún así, ¿qué tan complicado es que pase las pruebas de FEPRIS? Porque como que uno tiene, bueno, yo la idea de que, pues con FEPRIS ya te vas a meter en un brollo ahí de papeleo, de pruebas, pero que ya realmente qué tan complicado es. De manera muy general, Cofepris te va a pedir toda la evidencia científica que tengas relacionada a los efectos. Si tú dices que ejerce un efecto antiinflamatorio, ok, demuéstrame científicamente que ejerce ese efecto antiinflamatorio. Si tú tienes que decir quién o quiénes son los responsables de ese efecto, ya sabemos quiénes, tú demuéstrame que a lo largo del tiempo van a seguir estando estos. Demuéstrame que lo que estás utilizando para la formulación son aprobados. Y sí, el gel es un gel convencional, una fórmula general. Lo diferente es el extracto. Y esa es la parte que nosotros estamos trabajando en protección, porque para obtenerlo hay ciertos pasos que ya desarrollamos. Acabamos de sacar un artículo justo en diciembre del año pasado, que va relacionado con este proceso de extracción. Ok, nos quedan 12 meses para seguir manteniendo esta parte de innovación, como para poderlo patentar, para presentar una solicitud de patente. Pero entonces Cofepris te va a pedir eso, te va a decir, ok, demuéstrame que no genera irritabilidad. Esa sería una parte que nosotros tendríamos que validar. ¿Y ellos mismos hacen pruebas también? Tú tienes que llevarlo a un laboratorio certificado, certificado por ellos, que te valide esa información. Pero si tú ya lo hiciste acá en tu laboratorio, siguiendo protocolos estrictos, o sea, es más factible que pases a decir, pues lo hice y a ver qué sale. O no lo he hecho y pues allá hazlo tú y Ajá. No, aquí ya lo tenemos. Entonces, es lo que le llaman el brochure, algo así. Entonces, al igual que tienes que cumplir con las condiciones que el laboratorio donde se elabore, sea con estas condiciones. Al final de cuentas, también existen empresas que te pueden maquilar, en donde tú ya nada más llegas y le entregas el extracto. Sí. Uno de los problemas que teníamos con el extracto era que se nos contaminaba. Ya quitamos ese problema, mejoramos la fórmula. O sea, ese prototipo que ustedes traen ahí, híjole, al menos hubo como unas 14 pruebas antes de que llegáramos a ese punto. A ver, sí. Adelante. Aunque no estoy todavía muy segura de cómo plantearla, pero es sobre si han logrado integrar esta parte de mente científica con la mente de negocios al momento de desarrollar un producto como este, ¿no? Porque luego entra en conflicto de que
saco un producto de calidad, le cuido ciertos parámetros, no sé, su eficiencia, pero sacrifico que ya sea algo como rentable o algo vendible o se lleva el costo. Entonces, ¿cómo han logrado integrar esos dos componentes? Ok, va. Fíjate que algo que ha sido muy interesante es como investigador tenemos ese hábito de solo quedarnos en nuestro nicho, ¿no? Y es válido. Sin embargo, cuando comienzas a escuchar gente de otras áreas en donde buscan desarrollar productos y demás, comienzas a darte cuenta que muchos productos que existen en el mercado, cuando tú los revisas, cómo se elaboran, cómo están obtenidos, son muy simples. Yo hace un semestre di un curso a unos profesores sobre esto del desarrollo de nuevos productos y yo les ponía el ejemplo y fui a diferentes supermercados y traje ejemplos de varias cosas que podían ser hasta totopos, por decir algo, que los veían, decían totopos con libres de gluten, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y les decía, ¿cuál es el proceso? Ya lo escribíamos y en realidad era muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? A través de capacitación. El ir a entornos en donde te hablen sobre ese enfoque de negocios. Hay diplomados ya o cursos que te enseñan a cómo vender la tecnología. Y afortunadamente he tenido la oportunidad, cuando desarrollamos esto de las patentes, perdón, fue en equipo, en 2008 o 2009, ese conocimiento me llevó a que en el TEC dijeran, ok, conoce de patentes, pero tiene que capacitarse en esto. Y fue precisamente tomar un curso en el INPI durante un mes sobre marcas, patentes, ver todo lo que conlleva de poder decir si tenemos una patente, efecto técnico, identificar los efectos técnicos, identificar lo que puede ser patentable, lo que no. Ese fue un ejercicio de formación. Después vino un curso de gestores de la innovación. Después vino la integración a los proyectos estos de Innovatec. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje que involucra tiempo, también involucra estar en el laboratorio, dirigir tesis, pero también involucra prepararte para llevarlo hasta ese punto. Entonces, conclusión, sí se puede, pero evidentemente hay que capacitarse en ello y abrirse la mente de que no por el hecho de que comienzas a hacer esto, no voy a dejar de ser investigador. Por el contrario, ya estoy pensando 3 o 4 aplicaciones diferentes y eso se pueden convertir, si lo quiero ver desde el punto de vista de la ciencia o de lo que tengo que hacer, son 3 o 4 tesis diferentes. Un comentario aquí de Ever en el chat, dice, solo como dato curioso, tenemos un árbol de guamuchil aquí en el Cipnop. Cuando madura, su fruto, la pulpa, tiene un sabor parecido a la almendra o al pistache, al menos el de aquí del Cip. En las zonas rurales de Sonora y Sinaloa lo consumen y en efecto te advierten que si comes demasiado se te puede dormir la lengua y hasta cerrar la garganta, causando problemas para respirar si consumes mucho en estado crudo. Un comentario aquí de... Sí, es precisamente sobre esa base porque comenzamos a trabajar. Bueno, ¿alguna última pregunta o comentario? Bueno, yo sí tengo un comentario para ustedes. Yo sé que todos ustedes están en formación. Identifiquen algo y que ese algo quizás pueda cubrir una necesidad. Yo soy muy fan de las películas y muy fan de los cómics. Bueno, no tanto de los cómics, sino de las películas basadas en cómics. Si ustedes recuerdan la primera película de Pantera Negra, hay un fragmento donde la hermana le dice, préstame tu traje porque le voy a hacer mejoras. Dice, está bien. El hecho de que sirva para esto no significa que no se le puedan hacer mejoras. Y hay diferentes tipos de innovaciones. Hay innovaciones disruptivas, innovaciones exponenciales o innovaciones, si no recuerdo el término gradual, pero algo así que generas algo diferente. Con que sea algo ligeramente diferente, con eso es suficiente. Ese gel que ustedes tienen por ahí, hay muchos geles, mucho.
solo que este no huele. Ya es algo diferente. Así, con algo tan sencillo pueden generar mucho más. Y es animarse. ¿Fracasos? Sí. Hemos tenido muchos fracasos. Por cierto, regresa la razón. Ahí está. Si alguien tiene dolor ahorita se lo puede poner sin ningún problema. Ah. ¿En serio se te cayó el pie? Es que sí estuvo, yo creo que a centímetros, ¿no? Sí. La cabeza. ¿Lo viste aquí? Bueno, entonces, bueno, tampoco acá en el chat no tenemos más comentarios. Entonces, nuevamente agradecer al doctor. Más adelante veremos una continuación de este trabajo u otros. Sí, todavía nos. Gracias. Un año más podemos tener más cosas. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Está bien.